Bendiciones, amada familia del Ministerio del Reino de Yahshua. Hoy en esta mañana le damos las gracias a nuestro Padre Eterno. Hoy le damos las gracias por que nos dio ese milagro de vida, porque nos permitió abrir nuestros ojos para adorar y exaltar su santo nombre. Hoy le damos las gracias porque es un día más donde Él nos permite llenarnos de su palabra, ese pan de vida eterna. Él nos permite gozarnos en su palabra. Le damos las gracias porque nos dio un hogar, porque nos dio una vestimenta, un calzado. Le damos las gracias a nuestro Padre eterno por su misericordia, por su gracia, por ese amor inagotable que Él derrama en nosotros hoy en esta mañana, y exaltamos su santo nombre de nuestro amado Yahshua HaMashiach, de nuestro Padre eterno, quien nos dio vida, quien nos sacó de esa oscuridad donde estábamos y nos dio esa luz, puso en nosotros esa luz para llevarla a donde quiera que vayamos. Y hoy en esta mañana, mi amada, mi amado, le pedimos al Espíritu Santo, quien sea el que abra nuestro entendimiento, que ensanche nuestro corazón, que escuchemos con nuestros oídos espirituales esta palabra que el Padre trae, que esta palabra se haga rema en nuestros corazones, que podamos atesorarla en nuestros corazones y que podamos entender lo que nuestro Padre nos está diciendo. Y sabes, en en estos capítulos, estos tres últimos capítulos de Job, es el segundo discurso que el padre tiene con Job, pero en estos tres capítulos Job se está dando cuenta que, que lo que él estaba pensando eran cosas de su sentir. Entra en un verdadero temor santo que vemos en el capítulo 40 versículo 5 y dice, una vez hablé, mas no responderé, aún dos veces, mas no volveré a hablar. Dice Job, me pondré la mano en mi boca para no hablar, porque él estaba reconociendo que había dicho cosas sin pensar, había dicho cosas en su aflicción, en sus sentimientos, en sus emociones. Y entonces el padre trata de explicarle a Job el por qué está pasando esta, este proceso, que no es porque lo esté castigando, sino porque el Padre Celestial quiere que vea más allá de lo que sus ojos físicos puedan ver. Y él trae un ejemplo con estos animales que es el hipopótamo y el cocodrilo, esos monstruos que es Bemot y Leviatán, dos animales que Dios pone de ejemplo a Job, y vemos cómo Bemot era un animal grande, fuerte, como el hierro, dice la palabra, que no temía el agua, pero era un animal creado por Dios. Y vemos al cocodrilo, al monstruo Leviatán, un animal difícil de domesticar, feroz. Y Dios le muestra cómo podría Job dominar a estos dos monstruos, cómo él podría domarlos. Él no podría hacerlo. Cómo, cómo estos dos monstruos a los que Dios creó, el hombre no podía cazarlos. Job no podía cazarlos. Job no podría
domesticarlos, sino le muestra esa debilidad y el orden, el poder de Dios. Estos dos monstruos es un ejemplo que Dios pone a Job, que si él no podía dominarlos, jamás podría dominar a Dios, al Creador del cielo, de la tierra, aún debajo de la tierra. Jamás podría hacerlo. Y el Padre le está dando el ejemplo en estos dos monstruos, porque, porque no entendía lo que Job estaba diciendo. Dice la palabra de Dios que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando estamos en ese proceso, no entendemos el por qué lo estamos pasando. Y entonces empezamos a cuestionar al Padre, empezamos a decir, Señor, pero ¿por qué me está pasando esto? Señor, pero ¿por qué? Señor, pero si yo he hecho esto. Y empezamos a quererlo cuestionar. Queremos dominar a estos dos monstruos que le puedes llamar orgullo, le puedes llamar tristeza, le puedes llamar lo que estés pasando. Pero el Padre nos está diciendo, tú no puedes dominarlos, tú no puedes hacerlo en tus propias fuerzas. Entonces es cuando Job se da cuenta de lo que el Padre le está diciendo. Cuando entendemos y caminamos en la justicia de Dios y no en la nuestra, es cuando nos damos cuenta del propósito que tiene el Padre con nosotros. Y Job había mantenido la fuerza de su propia justicia. Él estaba pensando en su propia justicia, el que él no había pecado contra el Padre, él no había hecho nada malo contra el Padre, él estaba pensando en su justicia. Pero lo que el Padre Celestial quería que Job entendiera es que Job se sometiera a la justicia del Padre Eterno. Y fíjate, dice aquí la palabra en Job capítulo 42, versículo del 3 al 5. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Y muchas veces en el proceso hablamos cosas que no entendemos, decimos cosas que no estamos entendiendo el por qué estamos pasando por ese proceso. Y decimos, Señor, pero ¿por qué estoy pasando por esta enfermedad si yo no he pecado contra ti, si yo me he portado bien, he hecho mi devocional, te he adorado? ¿Por qué? Cosas que no comprendemos. Pero, ¿sabes? En ese proceso, cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, cuando oramos, cuando clamamos, cuando le decimos, Señor, aquí estoy, no entiendo lo que tú quieres para mí, pero hoy yo me cedo a ti. Dice en el versículo 4, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando estamos en ese proceso es cuando de verdad, cuando verdaderamente conocemos al Padre. Muchas veces escuchamos de un Dios que provee, de un Dios que sana, de un Dios que restaura, de un Dios que ama. Pero el Padre nos mete en ese proceso no por castigo, sino porque de verdad Él quiere que nosotros lo conozcamos, que tengamos un encuentro con Él cara a cara, que nosotros le digamos, Señor, aquí estoy, enséñame y muéstrame cuál es ese propósito que tú quieres para mí. Enséñame tu justicia,
enséñame tu voluntad. Y entonces es cuando empiezas a ver con tus ojos espirituales, cuando el Espíritu de Dios empieza a traer esa revelación a tu corazón, cuando empieza a traer esos sueños, esas visiones. Y entonces tú empiezas a caminar en el Espíritu y empiezas a ver qué es lo que el Padre tiene para ti. Quizás estás pasando por una enfermedad, pero ya no te preguntes por qué. Ahora pregúntale al Padre, ¿para qué, Señor? Enséñame cuál es tu propósito. Enséñame por qué estoy pasando esto. Porque sin duda el Padre al que ama lo corrige y Él nos ama. Él te ama a ti, mi amado, mi amada. Y por ese amor que tiene el Padre hacia nosotros, nos corrige. Y es algo maravilloso. Es algo maravilloso porque entonces cuando tú tienes ese encuentro con el Padre, empiezas a percibir su presencia. Ya no vas a dudar de lo que estás pasando, sino vas a reconocer el poderío y la sabiduría del Padre. Vas a reconocer su señorío, vas a reconocerlo a Él, aunque no alcancemos a comprender el mundo espiritual y las cosas maravillosas que Él tiene para nosotros. Pero si nos sometemos a Él, Él nos los va a mostrar. Ahora dice en otra versión, en el versículo 4 dice, tú dijiste, ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Y este es el tiempo en que el Padre quiere que nosotros entremos en una quietud de escuchar su voz. Dice, tú me vas a escuchar. El Padre quiere que hagamos una introspección y que escuchemos su voz. Ya no vamos a escuchar ese ruido que ha venido a nosotros. El Padre quiere que escuchemos su voz y cuando nosotros escuchemos su voz nos vamos a dar cuenta de ese propósito que Él tiene para nosotros. Es cuando verdaderamente empezamos a conocer a nuestro Padre Celestial, cuando vemos su justicia. Y fíjate, te voy a comentar algo muy rápido. Una mujercita nos platicaba que ella tuvo una discusión con un varón y ella enojada le decía al padre, Señor, pero mira lo que nos está haciendo este varón, mira lo que me dijo. Y entonces ella entró en esa quietud y pudo ver y pudo sentir la paz del Señor, pudo sentir su shalom y entonces se dio cuenta que ese proceso que ella pasó, esa situación que ella pasó, era para ver la justicia del Padre en su vida, poniendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y quizás en el momento tú no puedas entender el por qué lo estás pasando, pero tú cuando pones un alto y dejas de escuchar todo ese ruido que viene a atormentarte y que viene a decirte no puedes y que viene a decirte es que tú y te viene a acusar y te viene a juzgar, cuando quitas ese ruido y escuchas la voz del Padre, entonces te das cuenta cuál es su propósito en tu vida, cuál es ese diseño que tú tienes, cuál es la justicia del Padre para ti. Y sabes, cuando Job
Entonces se le abrieron sus ojos espirituales y entendió el propósito que Dios tenía para él. Cuando él entendió que no era un castigo, sino era para que Job viera el poder, el amor maravilloso que Dios tenía hacia él. Entonces fue cuando vino la restitución, cuando todo lo que le había sido robado, el Padre se lo multiplicó, el Padre se lo dio 1000 veces más de lo que él tenía. Hoy, mi amada, mi amado, el Padre nos está diciendo que nos sometamos a Él, que este proceso que tú estés pasando es porque el Padre quiere que tú solamente lo mires a Él, que tú solamente escuches la voz de Él, del Padre eterno, del quien te creó, del que te conoce, del que te entretejió en el vientre de tu madre, de ese Padre que sabe lo que tú anhelas, lo que tú sientes, lo que estás pasando. Escucha esa voz de tu Padre eterno y confía, ten fe en que el Padre va a traer a ti todo lo que te había sido robado. Hoy, Padre, te damos las gracias por esta hermosa palabra, Señor. Y hoy declaramos, Padre amado, en la vida de tus hijos, Señor, que todo aquello que les había sido robado, Señor, hoy viene la restitución a su vida, Señor. Hoy viene la sanidad, hoy viene la provisión, hoy viene el consuelo, hoy viene la paz, Señor, a la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Hoy declaramos, Padre, que veremos, Señor, poder, que tendremos un encuentro contigo cara a cara, y ya no te vamos a conocer porque hemos escuchado de ti, sino ahora nuestros ojos te van a ver, Señor. Nuestros ojos espirituales son abiertos y van a ver tu precioso rostro y estaremos contigo ahí, Señor, en ese trono celestial, Padre amado. Hoy te damos las gracias en esta mañana por tu amor y por tu misericordia, Señor. Y que en esta mañana, Padre, tú nos sigas hablando y que en esta mañana, Señor, hoy nos sometemos a tu voluntad. Gracias te damos, Padre eterno, por la vida de cada uno de estos hijos tuyos que está escuchando este audio. Padre, porque yo sé que tú eres el que nos habla. Gracias te doy, amada familia, que tengas un bendecido día y que el Padre haga resplandecer su rostro sobre ti. Bendiciones.